Bienvenidos a nuestro estudio de hoy titulado Las 7 plagas. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 16 y el Armagedón. Acompáñame. Como dijimos, vamos a estudiar Apocalipsis 16, un capítulo bastante amplio en cuanto al significado de sus símbolos. Este es el capítulo que habla de las 7 últimas y postreras plagas proféticas que caerán sobre este mundo de pecado. Quiero introducirme hablando un poco acerca de los juicios escatológicos. Hay por lo menos 7 escenas de juicio divinos muy importantes porque nos ayudan a entender el juicio divino. La primera son los juicios preescatológicos, los cuales fueron enviados a este mundo antes de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estos juicios fueron contra aquellos rebeldes y contumaces pecadores y contra obstinadas e insurrectas ciudades o reinos como Caín, los antediluvianos, Sodoma, Babilonia, Nínive y otros. Estos juicios son pedagógicos y tipológicos. Por lo tanto, nos dan lecciones y vislumbres para el juicio final. Después tenemos los juicios escatológicos, los cuales tienen que ver con, número 1, los juicios en la cruz y el juicio durante nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que lo que hagamos en vida definirá nuestro destino eterno. Nosotros nos damos nuestra propia sentencia por medio de las decisiones que tomamos. Luego está el juicio preadvenimiento o investigativo, el cual es sobre los muertos que participarán en la primera resurrección especial y general de justos. Luego está el juicio durante la segunda venida de Cristo, el cual tiene que ver con las 7 postreras plagas, y de este es el que vamos a hablar en este tema. Seguidamente vendrá el juicio durante el milenio, donde se comprobará la justicia divina, donde los redimidos comprobarán la justicia divina y se despejará toda duda que ellos tengan. La última escena de juicio es el juicio después del milenio, también conocido como juicio final, donde se le pondrá fin a Satanás y a los pecadores por completo y por toda la eternidad. El juicio del que vamos a hablar se da al cierre del último periodo de gracia. Este periodo inició en 1844 y no sabemos cuándo terminará. Este juicio será sobre los que no sean sellados, sino marcados. Veamos este otro diagrama. Aquí vemos las 4 últimas escenas del juicio: el juicio investigativo, el juicio durante la segunda venida, el juicio milenial y el juicio final. Y vemos, por ejemplo, que el juicio investigativo será sobre los muertos justos, pero en algún momento, en algún punto del futuro, el juicio va a empezar por los vivos, tanto justos como injustos, cuando se dé el sellamiento y la marca. De igual manera, al cierre de la gracia se darán lo que es la resurrección especial de justos, la resurrección también especial de injustos y lo que es la resurrección general de justos. Al cerrarse la gracia también caerán las 7 postreras plagas. El juicio tiene elementos muy importantes que lo definen como tal. Por ejemplo, tenemos lo que es el acusador, que en este caso es Satanás, así lo dice Apocalipsis 12:10. Él es el acusador, el que acusa, el que señala, el que... Después tenemos a los acusados, que somos nosotros, la raza humana, así dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y tenemos un abogado, gloria a Dios por eso, que es Cristo Jesús, así lo dice Primera de Juan 2:1. Pero para poder accesar al ministerio de abogacía de Cristo, hay que entregarse a Él, hay que bautizarse, porque Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, los hijos tienen abogado, y podemos llegar a ser hijos cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Él. Otro elemento del juicio son los testigos, en este caso son los ángeles, así lo dice Mateo 18:10, los ángeles son los que van a dar testimonio. O sea, cuando un ser humano comete una acción pecaminosa en secreto, según él nadie lo está viendo, pero hay un ser espiritual que está ahí
viéndolo. Él funcionará como testigo en el juicio. Esta cita del conflicto de los siglos en la página 378 dice acerca de ese ángel testigo lo siguiente: si se pudiera descorrer el velo que separa al mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudieran ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? Tremenda declaración, ¿verdad? Pero a veces no somos conscientes de que ese ser espiritual está ahí, anotando todo lo que decimos y hacemos. Seguidamente está el juez. ¿Quién es el juez? El juez será Cristo Jesús. Así lo dice San Juan 5:22, que todo el juicio Dios ha dado a su Hijo. El Padre a nadie va a juzgar. Entonces Jesús cumple la doble función de ser juez y abogado. Esto a partir de 1844. Y pues están los libros, que es donde se lleva anotado el registro de todo lo que se va a procesar en el juicio. Apocalipsis 20 nos habla acerca de los libros y nos dice lo siguiente: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Apocalipsis 20:12 habla de por lo menos 3 libros, cuando dice los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Está, por ejemplo, el libro de la muerte, está el libro de la vida y tenemos el libro de las memorias. Hablemos un poquito de los libros. El libro de la muerte, en él están escritos todos los seres humanos pecadores. Las personas están irremediablemente condenadas por haber nacido pecadoras. Por méritos humanos no se puede sacar el nombre de este libro. Y Eclesiastés, Mateo, Primera de Corintios e Isaías dan alusión a ese libro, el libro de la muerte. El conflicto de los siglos también habla acerca de este libro. En la página 375 dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada del Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Esto es lo que está ahí. Y esta otra cita en el libro de la historia de la redención dice lo siguiente: después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios. Y fue hallado cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, las que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. Y tenemos el libro de la vida, el maravilloso libro de la vida. Hay varios textos que hacen alusión a este libro. Y en él están escritos todos los nombres de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero ese nombre permanece aún en el libro de la muerte, o sea, está en 2 libros, en el libro de la muerte y el de la vida. ¿Dónde va a quedar al final? Pues eso se definirá según el estilo de vida, las decisiones que toma la persona, en especial en los últimos momentos de su vida. Cuando la persona muere, su destino eterno queda sellado en uno de estos libros para siempre. Solo se puede acceder a este libro por medio de la gracia, la justificación y los méritos de Cristo, y solo se puede permanecer en él llevando una relación íntima con Cristo. El siguiente es el libro de las memorias.
Vean esta cita en el conflicto de los siglos que nos habla acerca de este libro. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, así lo dice Miqueas 3:16, en el cual quedan consignadas las obras, las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignadas y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufridos por causa de Cristo. Están ahí en el libro de memoria. O sea que el libro de memoria es a favor de los que están en el libro de la vida. Entremos al estudio de Apocalipsis 16. ¿Qué ha pasado en Apocalipsis 16? El juicio ha avanzado, la gracia se ha cerrado. Unos están en el libro de la vida y otros en el libro de la muerte. ¿Qué va a pasar con los que queden en el libro de la muerte? Eso es lo que describe Apocalipsis 16. En el verso 1 dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se escucha una fuerte voz que nos recuerda lo que dice también Isaías 66:6, una sentencia final. Los mártires siempre han clamado: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será rectificado lo malo? ¿Cuándo serán castigados los impíos y vindicados los rectos? Bueno, llegó el momento del ajuste de cuentas. Al terminar la gracia, empieza el proceso de vindicación. Las 7 postreras plagas son análogas a las 10 plagas que cayeron sobre Egipto antes de la salida del pueblo de Israel a Canaán. Antes que el pueblo de Dios sea trasladado a la Canaán celestial, caerán sobre el mundo las 7 últimas plagas. Veamos la primera: úlceras. Así dice el verso 2. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga es parecida a la 6ª plaga que cayó sobre Egipto. No responderá ningún tratamiento humano. Será para los que reciben la marca de la bestia. No será mundial. Deben ser juicios extraordinariamente breves. Sí será literal, una úlcera literal. Como dijimos, las primeras plagas no serán mundiales. Deben ser juicios extraordinariamente breves, puesto que los que sufren la 5ª plaga todavía se están recuperando de la primera. Esta plaga se parece a la antigua lepra, a la viruela y a la peste bubónica, que se extendían, que en su tiempo se entendían como juicios de Dios contra los pecadores. Y será para los que adoren a la bestia y a su imagen. Ahora, vean esta cita que nos confirma que no serán mundiales las primeras plagas. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Segunda plaga. Verso número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Esta plaga es parecida a la primera plaga que cayó sobre Egipto. Miles de peces muertos flotan sobre el agua de los mares. El mar se convierte en sangre literalmente, pero no todo el océano del mundo, sino algunos sectores sufrirán esta plaga. Las grandes vías de comunicación marítima se verán afectadas. Será para los que recibieron la marca de la bestia, no será mundial. Recordemos esta cita: estas plagas no serán universales. Las primeras plagas no serán universales. Dice esta otra cita en el conflicto de los siglos describiendo esta plaga: en aquel día
Multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó a Elías no abandonará ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempo de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Tercera plaga: ríos en sangre. Verso 4 al 7 dice: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tu Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta plaga es parecida a la primera plaga de Egipto. Será para los que recibieron la marca de la bestia. Serán ríos convertidos en sangre literalmente. El agua de los ríos y de las vertientes se verá afectada. La sufrirán los que recibieron la marca de la bestia. Tampoco será mundial. Pero se alaba la justicia divina que castiga al culpable y protege al inocente. ¿No se recuerda que los poderes satánicos que estarán imperando en ese tiempo, en el pasado, derramaron sangre inocente? Ahora, si quieren beber algo para aplacar su sed, tienen que beber sangre. Recuerden que Satanás acusó a Dios de ser tirano, cruel y esclavista. Al derramar estos juicios, ¿tendrá razón Satanás? No. Al realizar estos juicios, teniendo a los ángeles como testigos y seres de otros mundos como jueces juntamente con él, Dios está siendo justo al destruir al pecador contumaz y rebelde. Además, Dios está limpiando su nombre al compartir el juicio con sus seres creados, porque Satanás lo había manchado, y al derramar las plagas, los ángeles y seres de otros mundos, en lugar de contradecir a Dios, de criticarlo o de llenarse de miedo, lo alaban por su justicia. Escuchen cómo Elena de White también comenta esta plaga. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Ahora, aquí viene un elemento importante. Posiblemente estas plagas sean simultáneas. En un lugar hay úlceras, en otro lugar los mares en sangre y en otro los ríos en sangre de manera simultánea. Cuarta plaga: el sol quema. Dice el verso 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta plaga será para los que reciben la marca de la bestia. Tampoco será mundial, sí será literal. El sol literalmente quemará. O sea, los impíos aquí dan muestra de que no están arrepentidos al blasfemar a Dios por estos juicios. Los adoradores del día del sol ahora reciben de este astro el castigo de sus llamas por no haber adorado al verdadero Creador en su día.
Sin embargo, no es que el sol aumentará su temperatura. Lo más probable sea que el planeta se recaliente. Estas primeras 4 plagas puede que sean simultáneas y afectando diferentes lugares de la tierra. ¿Cuál es la respuesta de los que sufren? El verso 9 dice que blasfeman el nombre de Dios y no dan evidencia de arrepentimiento. ¿Por qué no dan evidencia? Porque la gracia se ha cerrado y el Espíritu Santo pues se ha retirado de ellos. El tiempo se ha acabado. Quinta plaga, la oscuridad. Versos 10 y 11 dicen: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esta plaga será para los que recibieron la marca de la bestia, parecida a la 9ª plaga de Egipto, las tinieblas. En esta plaga, las tinieblas serán tanto espirituales como literales. Será para los que recibieron la marca de la bestia. Los impíos dan nuevamente muestra de que no están arrepentidos, y esta plaga sí será mundial. La quinta, sexta y séptima plaga ya afectan a todo el mundo de manera general. Son tinieblas que producen dolor en los hombres. Caen sobre los centros directivos del poder que dirigirá la lucha contra el pueblo de Dios que guarda los santos mandamientos. Golpea el corazón del problema cuando caen tinieblas sobre el trono de la bestia. Y vean lo que dice esta cita: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris de luz que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración, o sea, a aquellos que han recibido el sello de Dios. Sexta plaga, el Armagedón, parecida a la caída de Babilonia. Versos 12 en adelante dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz. Esta plaga describe la gran batalla final, una batalla literal. También esta plaga será mundial y se manifestará la tríada maligna. Esta tríada maligna representa el dragón, que es Satanás o falso Cristo, la bestia, que es el papado, y el falso profeta, que representa a el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Esta plaga también nos hace recordar la caída del antiguo reino de Babilonia. Recordemos cómo fue la caída de este reino. Número 1, según Daniel 5, los habitantes de Babilonia se encontraban disfrutando de placeres. Estaban también blasfemando a Dios. Recuerden que trajeron las copas sagradas para beber en ellas, para burlarse del Dios de los judíos. Creyeron que nada cambiaría su destino, sin embargo, esa fue su última noche. Año 539, ¿qué hicieron los medo-persas? Desviaron el curso del río y al bajar el caudal del río, ellos entraron por debajo de la muralla. Por eso hace esa referencia, en este caso dice que el río Éufrates se seca, la base del poder
de este imperio se va a secar, la gente dejará de apoyarlos. La referencia a los reyes del oriente es una referencia al Padre y al Hijo que vienen en la segunda venida a esta tierra. Desde el oriente aparecerá la señal. El oriente o el este tiene una referencia importante en la Biblia, ya que todos los pasajes que hablan de la segunda venida y este punto cardinal mencionan que la venida será desde el oriente. Creemos que es hacia la constelación de Orión el camino hacia el cielo. El verso 13 nos habla de la triple alianza y de los tres espíritus inmundos. La tríada maligna o la triple alianza está compuesta por el dragón, que es una referencia a Satanás, que en los últimos días actuará a través del espiritismo y haciéndose pasar por Cristo. Luego tenemos a la bestia, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, simbolizando al papado y el domingo junto con el ecumenismo. Tenemos en tercer lugar al falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, es una referencia también al protestantismo apóstata, imponiendo el domingo bajo pena de cárcel y muerte. De estos tres personajes salen tres espíritus inmundos, dice la profecía, a manera de ranas. Estos espíritus representan las enseñanzas del paganismo o el espiritismo, las enseñanzas del papado y las enseñanzas del protestantismo apóstata. Los tres espíritus a manera de rana nos recuerdan la segunda plaga sobre Egipto. Los magos egipcios, en lugar de desaparecer las ranas que simbolizaban a la diosa de la fertilidad, atrajeron más, haciendo más grave el problema. Estos espíritus, en lugar de ayudar, confundirán más a la gente con milagros paranormales o sobrenaturales. Y estos tres espíritus inmundos vienen a tratar de contrarrestar la fuerza del mensaje de los tres ángeles. En el verso 16 se nos habla de Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? ¿A qué hace referencia este punto en el Antiguo Testamento? Después de un análisis serio, detallado y profundo, los eruditos han concluido que esta es una referencia a un monte cerca de Megido. ¿Por qué? Por lo que significa Armagedón. Viene de la palabra hebrea Ar-Megidón, que significa literalmente monte de Megido. El detalle es que Megido no es un monte, sino un valle. Por lo tanto, los intérpretes de la profecía creen que se refiere a un monte cerca de Megido. El simbolismo tiene que ver con un monte cerca de Megido o con algo que pasó en un monte cerca de Megido. Y el monte más famoso cerca de Megido es el monte Carmelo. Megido era una ciudad cerca del valle de Jezreel, la cual estaba cerca de la cadena montañosa de Esdraelón. Y de esa cadena montañosa destaca el monte Carmelo, donde se libraron muchas batallas famosas como la de Elías contra los profetas de Baal. Este monte cerca de Megido sería el famoso monte Carmelo. Tuve la oportunidad de visitar ese monte famoso. Aquí se puede ver, esta foto es al pie de lo que es actualmente el monte Carmelo, el cual es una cordillera en Israel cerca del mar Mediterráneo. El monte Carmelo tiene forma triangular, mide unos 27 kilómetros de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho, y su altura máxima es de unos 550 metros. La ciudad de Haifa está parcialmente situada sobre el monte Carmelo y la vista desde ahí hacia el Mediterráneo es maravillosa, como se puede ver en esta foto. Su nombre puede significar jardín, Carmel, que significa el viñedo de Dios o el jardín de Dios. En la antigüedad, este monte estaba cubierto de viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. Actualmente, pues ahí está esta capilla, ¿verdad? Y está este lugar donde se cree que fue la cueva de Elías, donde Elías estuvo.
Desde ahí se puede contemplar en esta foto el templo Bahá'í. La fe Bahá'í es una fe pagana, no cristiana, de origen persa, que promueve el ecumenismo, una sola religión, un solo Dios, pero no refiriéndose al Dios verdadero que nosotros conocemos. En definitiva, aquí se celebró esta grande batalla entre Elías y aquellos profetas paganos. Veamos la tríada maligna que tuvo que enfrentar Elías. Elías tuvo que enfrentar a Acab, el rey, a Jezabel, la reina y sacerdotisa, y a los más de 800 profetas de Baal, y él solo en nombre de Dios lo hizo. ¿Cómo era la adoración? ¿Se recuerdan en esa escena que nos describe Primera de Reyes capítulo 18? Ahí nos describe la escena. Primero se hicieron 2 altares, uno era para Elías y su Dios, y el otro era para los Baales y sus dioses. Y entonces los Baales empezaron a invocar a sus dioses. ¿Cómo lo hicieron? Dice Primero de Reyes 18, 26 al 29, que lo hacían gritando, que saltaban y danzaban, que se laceraban y se pusieron completamente frenéticos, en especial cuando al pasar las horas no pasaba nada. ¿Y cómo fue la adoración de Elías? Primero de Reyes capítulo 18, verso 36 al 38 nos dice que Elías no gritó, no saltó o danzó, no se laceró, ni se puso frenético. Él oró con reverencia. Y aún cuando el altar de él fue completamente humedecido, mojado por agua, el fuego de Dios cayó sobre ese altar y hasta lamió el agua, dices, la evaporó en parte, la calentó y consumió la ofrenda, mostrando que el verdadero Dios era el Dios de Elías, el cual había sido abandonado por los israelitas. Entonces el pueblo se vuelve al lado de Elías y se da la orden de ejecutar a los falsos y paganos profetas de Baal. Entonces, la Biblia habla del tercer Elías. El primer Elías fue el profeta, el segundo Elías fue Juan el Bautista y el tercer Elías será el remanente de Dios para el tiempo del fin. Este Elías también tendrá que enfrentar una tríada maligna escatológica. Tenemos a la bestia, que sería en este caso el sistema papal. Tenemos al dragón, que se hará pasar por Cristo. Y tenemos al falso profeta, que en este caso es el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. ¿Cómo es la adoración de algunos de ellos? Bueno, ellos gritan, o sea, muchas iglesias evangélicas, pentecostales, gritan, saltan, danzan y se ponen frenéticos. Hablan supuestamente en lenguas, sanan y supuestamente echan fuera demonios. Vean, por ejemplo, este video que nos muestra un poco cómo algunas iglesias evangélicas adoran. Hay gritos, hay danza, hay saltos y algunos se ponen frenéticos. ¿Es esta la adoración que Dios quiere de su pueblo, en especial para estos últimos días? Yo no veo una diferencia ahí entre un baile pagano y una adoración cristiana. Debiera haber una diferencia. La séptima plaga, que tiene que ver con el segundo advenimiento de Cristo y que no se parece en nada a lo que ha ocurrido en la tierra. Vean lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo número 16, verso 17 en adelante, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron.
La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. En esta séptima y última plaga, recordemos, Jesús sale del Santísimo y se queda en el cielo poniéndose sus ropas reales. Los ángeles salen delante de él con las plagas, y en el momento indicado, en el tiempo de la séptima plaga, Jesús marcha del cielo a la tierra. Jesús dice, hecho está. Llegó el momento, llegó el tiempo. Y todas las huestes angelicales vienen con él. La tierra empieza a estremecerse porque siente la venida de Jesús. Entonces, rayos, truenos, granizo, terremotos sacuden la tierra. Un granizo enorme, 27 kilogramos es lo que pesa un talento. Alrededor de 54 libras de peso. Imagínense eso cayendo por la fuerza de la gravedad. Será tremendo. Es el fin de este mundo de pecado. El mar embravecido consume islas habitadas. Se ve la señal de la venida de Cristo. Enormes granizos arrasan con todo. Muchos caen muertos, pues no se prepararon para su venida. Sin embargo, los redimidos serán librados. Sobre ellos brilla el arco iris de la esperanza, el arco iris de la promesa. En este cuadro que vemos acá, estamos viendo el tiempo del fin. ¿Cuándo se darán las plagas? Se dará en el tiempo del séptimo sello, un poco antes del tiempo del séptimo sello. Ampliemos esa sección. Tenemos el cierre de la gracia y tenemos la segunda venida de Cristo. Recordemos que antes de la segunda venida de Cristo se da la resurrección especial de justos. Y en ocasión, en el momento de la venida de Jesús, se estará dando la resurrección especial de injustos, y después a la orden de Cristo se dará la resurrección general de justos. Aquí lo que tenemos son las 7 plagas. Al cerrarse la gracia, un poquito después del cierre de la gracia, se derramarán las plagas. Pasará un poquito de tiempo donde crean que habrá paz y seguridad, y entonces empezarán a caer los juicios sobre este mundo, uno tras otro, los primeros de manera simultánea y los otros de manera general y universal. Y cuando sea el tiempo de la séptima plaga, Jesús vendrá a esta tierra. Jesús se encaminará a este mundo. Recordemos que es en ese tiempo de la séptima plaga que se les dice a los 144,000 la fecha exacta de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él estará de manera inminente llegando a esta tierra. Quiero terminar con esto. Quiero terminar trayendo esto a sus mentes. Los libros y la humanidad. Cuando una persona nace en este mundo, su nombre es escrito en el libro de la muerte. Así lo dice Salmos y Romanos. En pecado hemos sido formados. Estamos condenados, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Pero el nombre de esa persona puede pasar al libro de la vida si se entrega a Cristo, si se bautiza y lava sus pecados invocando su nombre. Entonces el libro de memoria es a favor de los que están en el libro de la vida. Ahora yo te quiero preguntar, ¿a dónde está escrito tu nombre? ¿En el libro de la muerte o en el libro de la vida? Yo quiero animarte a que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y permanezca ahí hasta el día de su venida. Jesús viene. ¿De qué lado estarás? ¿En cuál de los libros estará tu nombre? Déjame orar por ti para que tu nombre esté en el libro de la vida.
Querido Jesús, te damos gracias por este estudio que nos da una idea de los hechos y acontecimientos que se darán al cierre de la gracia, Señor. Gracias porque tus promesas dicen, aseguran, afirman que aquellos que se hayan entregado a ti, que aquellos que hayan permanecido fieles a ti, serán librados de las plagas, serán librados de estos juicios. Por eso oramos por este mundo, por eso oramos por cada persona que vea este tema, Señor, para que decida por Cristo, para que abra su corazón a Jesús y decida entregarse a Él antes que sea tarde. Por eso oramos por aquellos cuyos nombres todavía no están escritos en el libro de la vida, para que abran su corazón y decidan por Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén.